Bueno, pues aprovechando que he estado escuchando un poquito el episodio de Yoyo, que se llama Episodios en Movilidad, respirar al grabar, le voy a dar un poquito de feedback de lo que pienso yo de este tipo de episodios, de si me molesta o no me molesta personalmente que jadee, que se medio asfixie y que prácticamente dé la sensación de que va a tener que llamar al 112 cada vez que va caminando y a la vez hablando. Y qué pienso sobre el hecho de grabar en exteriores, como él lo llama, en movilidad, realmente es en movimiento, ¿no? Por lo que he podido investigar, movilidad básicamente se refiere a lo que es la persona que lo escucha, más que la que lo graba. Y básicamente a comentarle qué pienso y también un poco qué voy a hacer yo, porque bueno, muchos no lo sabéis, no lo he comentado, pero me compré los Lark A1 y al final de este episodio revelaré qué ha pasado con ellos, qué voy a hacer, si voy a grabar también episodios en exteriores o qué haré, ¿vale? Bueno, los jadeos de Yoyo Fernández, el amigo con una carrera frustrada de actor porno. ¿Son molestos los jadeos? Pues yo creo que no son para nada agradables. O sea, una persona que tiene los auriculares pegados a su oído, escuchar cómo hay alguien al otro lado medio ahogándose mientras habla, que es lo que le pasa a Yoyo. O sea, Yoyo es obvio, él lo ha reconocido, que no tiene una forma física adecuada y eso pues repercute bastante a la hora de gestionar el tema de la respiración ya de normal y seguramente cuando camina o hace un pequeño esfuerzo, pues mucho más. O sea, entonces, eso es obvio, le pasa a él y me pasa a mí. Yo es cierto que tengo un problema respiratorio crónico, entonces yo lo mío va más allá del estado físico. Yo físicamente no estoy tampoco mal, pero obviamente yo el otro día me puse un micrófono, me puse a caminar y uno piensa cuando va grabando que no lo está haciendo tan exagerado y en el momento en el que se pone a escuchar la grabación se asombra bastante, porque realmente se nota mucho el esfuerzo que tenemos que hacer a la hora de intentar gestionar los pasos que damos con las palabras que vamos diciendo. Entonces, es muy normal el hecho de jadear porque hay que tener un control de las pulsaciones, de las respiraciones, y no es fácil. Y seguramente la mayoría de gente que lo intente hacer, pues va a acabar jadeando. Para mí eso no es respirar fuerte, para mí es jadear, es ahogarse, es, como diríamos en mi tierra, agigolarse, es que como sigas andando un poco más, te vas a quedar sin aire. O sea, eso no es respirar fuerte, es que te estás quedando sin aire. Entonces, ciertamente no es agradable. Y Yoyo Fernández, que además es una persona que le gusta hablar mucho, que se lía a hablar, pues digamos que es un problema más, vamos a decir, crónico, porque además es una persona que se extiende a la hora de hablar y cuanto más camina, más habla, más se cansa, más jadea y digamos que es una cosa que va en aumento, ¿no? Que salvo como él dice, que es totalmente cierto lo que ha hecho en su episodio, cuando él se da cuenta para, se sienta, dice: "Me voy a sentar debajo de un olivo", lo hace. También es verdad que igualmente, igual que se sienta, se levanta, sigue caminando y vuelve a jadear, porque lo ha hecho en varios episodios, pero sí que es cierto que él lo sabe que lo hace. O sea, no es algo que le vayamos a descubrir a él y él no se haya dado cuenta. O sea, es la primera persona que en muchos episodios ha ido andando y te dice literalmente: "Me voy a parar un momento, que me va a dar una pechusque", como dirían en Murcia, ¿no? Entonces, es cierto que él mismo se da cuenta, ¿no? Pero yo también pienso que Yoyo es una rara avis, que no es objetivo lo que dice, porque me parece muy curioso que cosas que él ha hecho en su podcast no le molesten, que cosas que para mí son realmente molestas, y que haya cosas que a nadie le molestan y que todo el mundo le hemos dicho que no pasa nada y a él le molesten. Entonces es muy curioso esto, ¿no? Por ejemplo, a él le gusta que se escuche la calle. Le gustan los ruidos de la calle, de los vehículos pasando mientras va grabando, mientras camina, pero no le gusta que pase una moto por su ventana y se cuele un ruido durante 2 segundos. Curioso. Le gusta tener de fondo 2 millones de chinchillas dando por el culo, perdón por la expresión, el 75% de la grabación de un podcast, que son realmente molestas porque están ahí constantemente y yo creo que llegan a pillar un volumen que automáticamente se come su voz y suenan como a la par. Y si en postproducción intenta tocar una cosa, acaba tocando las dos, pero no le molestan 2 segundos de una motocicleta mientras está grabando. Em, Se para en medio de un podcast, que lo ha hecho muchas veces, a saludar a un paisano que pasa por la calle, a preguntarle por su vida, dejando de lado unos cuantos segundos de lo que estaba comentando,
que eso ya personalmente para mí no es algo óptimo, el hecho de pararte, distraerte, o sea, aunque yo lo entiendo porque yo no deja de ser una persona bastante dispersa, o sea, yo es la típica persona que te está contando algo, de repente se para, te suelta un chascarrillo. A mí no me gusta, personalmente, eso. No me gusta porque la gente, yo pienso que cuando hablo de algo, la gente está poniendo el foco en lo que yo digo y en el momento en el que me voy de varas y me pongo a contar otra cosa, o voy por la calle, como hace él, voy grabando mi audio, pasa fulanito, me paro, me pongo a hablar con él, el foco a tomar por saco, le empiezo a meter minutos o segundos al podcast que no vienen a cuento, que no aportan absolutamente nada y a mí, por lo menos, me parece que ese tipo de contenido pues dentro de lo que cabe no aporta absolutamente nada. Lo único que hace es extender el episodio unos minutos más, sin ningún tipo de sentido. Pero bueno, personalmente, pues él lo hace y no le molestan, o sea, perdón, ni le molestan 2 segundos de una moto que pasa por su ventana. Le molestan 2 segundos de la moto que pasa por la ventana, pero no le molesta estar 10 minutos quejándose del de la moto, porque es gracioso que cuando pasa el de la moto por su ventana, gaste él más tiempo, emplee él más tiempo en acordarse de los familiares, de los tatarabuelos y de toda la descendencia del de la moto, que el propio ruido que ha hecho el de la moto. Entonces, es un poco como raro, ¿no? Que luego en su podcast te meta todo tipo de sonidos, que haga todo tipo de cosas y no le molesten, no le parezca, como él dice, excesivo, que me ha flipado que utilice esta palabra en el podcast como 30 veces y no la haya dicho bien ni una, a mí eso me ha rayado porque digo, ¿la dirá bien alguna vez? Pues no, hasta el final del podcast todas las veces mal. Pero bueno, es lo de menos. Pero luego un simple ruido de una moto que pasa 2 minutos, no, perdón, 2 segundos, si fueran 2 minutos le daría la razón. Pues al hombre le molesta, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, son cosas que a mí, por ejemplo, yo no haría en un podcast personal. El hecho de meter esas cosas, esas distracciones, etcétera, etcétera, ¿no? Respetable que lo haga, si le gusta que lo siga haciendo, si es el tipo de podcast que él tiene concebido, que él tiene pensado y que él quiere hacer, me parece maravilloso, sinceramente. Al final esto es un feedback de lo que X persona que te escucha haría, por si en algún momento quieres tenerlo en cuenta, te parece buena la sugerencia, como algunas que voy a dar ahora, y pues llevarlo a cabo, ¿no? Hablar y caminar es muy difícil, ¿no? Y más si tu estado físico pues no es el adecuado, o tienes una enfermedad crónica como me pasa a mí. Entonces, obviamente, aunque muchas veces pensemos que vamos caminando y vamos hablando con una persona a nuestro lado, pensemos que no nos estamos cansando, o que la respiración que estamos teniendo está controlada, o que no nos vamos agigolando, realmente cuando te grabas en un micrófono, mientras lo haces, te das cuenta de que esa forma de hablar se va entrecortando porque tienes que soltar el aire, hablar, coger aire, volver a hablar. Entonces, todo este proceso se hace bastante más tedioso, ¿no? Y si, por ejemplo, por lo que digo, tu forma física es la misma que la de una bombona de butano y tienes una enfermedad crónica, como en mi caso, que te obliga a de tanto en cuanto usar un inhalador porque tus pulmones dicen que no les apetece trabajar, pues maravilloso. Pues obviamente tampoco puedes exigir ser la mejor persona del mundo a la hora de hablar, hacerlo como cualquier locutor de radio que hable con el típico vozarrón de turno, porque tampoco no está dentro de tus posibilidades, ¿no? Entonces, ¿qué pienso yo del hecho de lo que hace Yoyo, ¿no? Pues básicamente, en resumen, que hay varias cosas que yo pienso que no quedan bien, que no son agradables desde el punto de vista de una persona que utiliza auriculares y le escucha, que hay podcasts donde se sobrelleva bien porque lo hace poco, porque es puntual, porque hay cosas que igual las hila él dentro de lo que va contando y no te hacen perder el hilo del podcast. Pero sí que es cierto que cuando yo cuento algo, pretendo no distraerme ni cambiar el foco de la persona hacia otra cosa. O sea, entiendo que me siga escuchando, que el tema siga siendo el mismo y no distraer al personal, ¿no? Eso es lo que pienso. Entonces, en resumen, creo que hay varios escenarios donde para mí el grabar con dispositivos inalámbricos es una solución alternativa bastante buena. El hecho de poder grabar en exteriores. No creo para nada que sea incompatible, no creo que haya que grabar obligatoriamente con micrófonos de 500 euros, me parece absurdo. Está muy bien, el audio, la calidad es brutal, pero oye, si tienes dispositivos inalámbricos de una calidad top o una calidad muy decente, creo que es completamente óptimo el grabar en una serie de situaciones o escenarios que voy a plantear ahora
que creo que son muy, muy, muy factibles. De hecho, todos ellos los ha hecho Yoyo. Bueno, menos el último, creo. No sé si el último lo ha hecho. El primer escenario sería grabar en un entorno controlado en el campo, por ejemplo, o en tu ciudad, pero en un sitio fuera de sonidos, donde no haya, o sea, donde no haya ruidos, por ejemplo, sentado en el campo en un banco, o por lo menos que estés parado con la respiración controlada, con las pulsaciones controladas y puedas hablar sin atragantarte, ¿no? Me parece perfecto que si yo no puede grabar en casa y se puede ir de paseo, ponerse debajo de un olivo, estar él solo en el campo y hacer su speech, me parece maravilloso. O sea, no veo el problema, no veo la necesidad de tener que estar grabando con su Procaster en casa, si puede hacer eso y al final la calidad de audio que te entrega es muy buena. Entonces no veo problema. Otro ejemplo muy bueno, por ejemplo, es algún podcast que yo creo que ha hecho, de hecho creo que lo grabó en vídeo también, donde él iba conduciendo en su coche, cogió el micrófono, creo que lo hizo con el Rode Wireless Micro o alguno de estos, y lo enganchó como en el cinturón y mientras iba de camino a un sitio, pues hizo su speech, grabó ahí. Es cierto que se oía con un poquito de fondo a lo mejor el ruido del motor, pero para nada intrusivo, o sea, perfectamente sobrellevable. Era como más una sintonía de fondo, no molestaba en absoluto. Además, eso creo que lo puede retocar con el plugin este, el Supertone Clear este que tiene, que te elimina todo menos las chinchillas, el cabrón. Entonces, creo que es otra solución bastante óptima a la hora de grabar. Si tú un día no puedes grabar en casa, sabes que tienes que coger el coche durante X tiempo, pues te haces tu speech y es otra opción muy válida. Otra opción, por ejemplo, es el episodio que yo llamo por fascículos, que este lo hizo yo una vez y me parece maravilloso. Realmente lo hizo en una situación no agradable, que es teniendo que ir a un hospital a hacerse unas pruebas o acompañar a un familiar, pero me pareció el concepto muy, 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 muy curioso. Y es el hecho de que va grabando secuencias de audios con el micrófono y el móvil. Por ejemplo, ahora me encuentro aquí, luego voy a ir al hospital a hacerme una prueba. Va al hospital, en el mismo hospital. Ahora estoy en el hospital. Bueno, he hecho la prueba y ahora no sé qué, no sé cuántos. Se va a la cafetería del hospital. Bueno, ahora estoy desayunando, que no sé qué, no sé cuántos. Y se van marcando un podcast a lo largo del día que queda muy curioso, que luego en casa lo edita, lo une todo y considero que es muy entretenido de ir viendo mentalmente qué es lo que va a hacer, a ver dónde va, que te cuente de qué es lo que ha pasado desde que ha grabado lo último. Me parece una situación muy curiosa y bastante aceptable. A mí personalmente me gustó mucho ese episodio. Y ya como última alternativa sería mezclar los dos tipos de podcast. El podcast de casa, el del estudio, setup o como lo quieras llamar, con el podcast inalámbrico, básicamente para grabar recursos. Yo, por ejemplo, puedo querer grabar en casa un poco, que no se me ocurra algo, llevarme los micrófonos a la oficina y en un descanso me apetece grabar un trozo de 2 3 minutos, me grabo ahí y luego simplemente lo edito. Obviamente el audio no va a ser igual, no creo que sea importante mientras sea de una calidad bastante óptima, pero considero que también se puede utilizar para grabar recursos. Tú puedes, por ejemplo, estar en casa, grabar la mitad de un podcast en casa, que surja cualquier cosa, te tengas que marchar, luego sigues, grabas otro poco fuera y o lo acabas en casa o lo acabas fuera, ¿no? Y simplemente con que cuentes lo que ha pasado y lo expliques, pues no creo que haya ningún tipo de problema. Me parece también bastante óptimo el buscar una solución, una mezcolanza entre ambos estilos y unirlos de alguna acción que yo creo que puede ser bastante válida, ¿no? Entonces yo creo que es una muy buena acción, completamente válida, pero que también creo que hay que tener un poco de continuidad y pensar en el oyente un mínimo. No pretender tener en casa, por ejemplo, que en el caso de Yoyo, que le molesta lo de la moto y quiere tener mucho silencio, quiere que no se escuche nada y tal y cual, y luego salir a la calle, que te den igual las chinchillas, que te den igual los paisanos que saludan, las motos, o sea, le molesta la moto estando en casa, pero no le molesta la moto cuando está grabando en la calle. Creo que hay que tener un poco de continuidad. A mí es lo que me parece y lo que yo voy a pretender o pretendería, ¿no? El hecho de que tengan los episodios dentro de lo que cabe un poco de similitud grave con lo que grabe, ¿no? Así que en resumen, como oyente puedo consentir ciertas cosas. Sí sé que son ocasionales, sé que no van a ser la tónica común, si se conserva un mínimo de calidad y si tienen sentido dentro de lo que ofrece el podcaster. Yo creo que Yuyo debe seguir haciendo lo que a él le parezca. No creo que seamos nadie para decirle lo que debe o no debe hacer, y mucho menos para juzgar si tiene o deja de tener equipos de sonido en pro de lo que nosotros queramos o no escuchar, y no de lo que él quiera hacer.
Entonces, esto no es más que un feedback de ideas para que él sepa lo que algunos de sus oyentes, en mi caso, pensamos, independientemente de lo que él luego acabe haciendo. Lo normal es que él acabe haciendo lo que le dé la real gana, porque su podcast, él es el que tiene que conjugar lo que le gusta, lo que le gustaría a él escuchar, y así hacerlo, que creo que es lo que hacemos todos. Esto es, como digo, un compendio de ideas de lo que yo, en mi caso, haría, o si lo hago, voy a hacer. Entonces, esto no es más que un batiburrillo de ideas. Y si a él le sirve para algo, o a alguien que me escuche y dice, pues mira, es buena idea estas soluciones que ha dado de grabar por fascículos. O es muy buena idea que yo, que me tengo que hacer todos los días un trayecto en coche de 40 minutos, pues mira, me planto en el cinturón del coche el micrófono y grabo. Y ya está. Entonces es bastante cómodo, ¿no? Y bueno, ya para terminar, pues como he expuesto estas ideas para grabar en exteriores, porque yo voy a intentar utilizar mis DJ Mic 2 para tal hecho, sí, como dije, no sé si lo he comentado alguna vez, los tengo desde hace tiempo ya. Eso sí, en mi caso, nada de chinchillas, nada de saludar paisanos, nada de ruidos molestos, solo mi voz y como mucho el posible viento que pueda hacer si es que grabo en la calle de forma excepcional. Me gustaría añadir de vez en cuando este tipo de recursos aprovechando que muchos días, por ejemplo, no tengo tiempo físico por trabajo, pero sí puedo sacar ratos en lugares donde seguramente esté aislado para grabar un pequeño speech. Ah, ¿por qué no tengo los LAC 1? Porque ya no los tengo, los he devuelto. Magníficos micrófonos a un precio muy reducido que compré al escuchar a Yoyo. Yo y tantos que lo han hecho. Pues porque los devolví. Sinceramente no eran para mí. Considero que tanto en materiales y en otros aspectos no llegaban a dar una calidad para mí óptima, siendo muy buenos. Creo que dan una calidad muy buena, pero no son tan versátiles como los DJ Mic 2 que tengo, ya que, por ejemplo, permiten en el propio transmisor grabar varias horas de audio en 32 bits flotantes, lo que me permite editar luego el audio en el Adobe Audition, en mi caso, y intentar arreglarlo lo máximo posible. Entonces, eso, considero que es una muy buena opción, un muy buen recurso tener un dispositivo inalámbrico en el cual puede grabar recursos. En muchos casos también puede grabar incluso un podcast, ¿por qué no? Los podcasts en movilidad de Yoyo, es verdad que hemos expuesto estas cosas de los jadeos y tal, pero en general a mí me gusta mucho escucharlos. O sea, sí que puedo decir que a algunos no le acabo de escuchar, como el de las chinchillas, que he recalcado mucho esto porque me puso de los nervios. O sea, para mí era insufrible, era muy molesto. Mi cabeza llegó a un punto en el que se fijaba más en los graznidos o como coño sea lo que hacen las chinchillas que en lo que estaba diciendo yo. O sea, llegó un momento en el que solo escuchaba chinchillas. Entonces, para mí es muy molesto, porque están durante mucho tiempo y para mí como que opacan la voz de Yoyo. Entonces nada, yo le recomiendo a Yoyo que siga haciendo lo que hace. Por mucho que yo diga que me gustan más una cosa u otra, es de cara a lo que yo haría. Yo seguiré escuchando sus podcasts de la misma manera. Y si en algún momento, en algún podcast, veo que, como el de las chichillas, que se me hace insoportable, pues no pasa nada. Simplemente lo paras, pasas al siguiente y ya está. Que para eso te da las herramientas tu podcaster de turno, de poder acelerar la velocidad de audio, de poder pasar al siguiente episodio. Y si no es este, pues será en el siguiente. Hasta el próximo episodio.